No conoce su historia está condenado a repetirla. Vamos caminando, vamos avanzando. El sol de un día nuevo nos va iluminando. Rostros desconocidos, un dolor no merecido. Llevamos una luz que apagar nadie ha podido. Vamos caminando, vamos avanzando. El sol de un día nuevo nos va iluminando. En realidad lo de las familias y clanes pues surgieron de algunas redes de confianza, pero yo diría que solo es el caso de algunas familias o clanes en La Guajira o en las zonas esmeraldíferas o en el norte del valle fueron sumamente importantes para el desarrollo de ese negocio. En ciudades como Medellín y Cali, donde surgen los primeros carteles, en realidad fue un negocio abierto en el que participaron redes delincuenciales, es decir, delincuencias que se tenían confianza, y no podríamos hablar ya de la creación de unos clanes especializados en ese negocio. Nada nos detiene, ninguna presión, a nada le teme esta gran nación. Bueno, el cartel de Medellín, encabezado por Pablo Escobar, una organización muy vertical. Nunca se supo qué tanto logró Pablo Escobar sobornar gente a su favor, pero por lo menos policías sí sobornó, no sabemos qué tantos políticos, qué volumen de políticos y demás, porque contra ellos se aplicó una estrategia como la que aplicó contra el señor Icari. El cartel de Cali, que ya era una estructura más tipo empresa, 4 miembros de la junta directiva y cada uno con su parte contable, su parte de transporte, su parte, cada uno de los cuales tenía una organización que no se cruzaban los cables, las mangueras para poder, entre comillas, ganar más plata todos ellos. Y la del norte del valle, que trató de evitar mucho la de Cali, pero nunca pudieron tener una junta directiva como tan sólida como el cartel de Cali. Más o menos se reunían, pero a veces se ponían de acuerdo, a veces no. Una vez uno por su lado, otras veces se enfrentaban. Entonces fue un intento de invitar a los de Cali, pero no. Aunque un rastreo por los periódicos, uno encuentra noticias relacionadas con tráfico de drogas casi desde los años 50 del siglo XX. Realmente el tema del narcotráfico se empezó a visibilizar más hacia finales de los años 60 y sobre todo a lo largo de la década de los 70. Entonces hay que entender que ese fue un tiempo como digamos libre que tuvo el narcotráfico para estructurar lo que después se van a llamar los carteles de la droga. Pero en ese tiempo no había unas normas suficientes como para confrontar un problema que se trataba como un problema de policía, más que un problema político o de seguridad nacional. Entonces, ese preámbulo se los cuento es para decirles que el tema del narcotráfico empezó a visibilizarse, sobre todo a lo largo de esta década de los años 70, un poco también porque fueron abundando las noticias que aparecían de incautaciones de droga, de cocaína en el aeropuerto El Dorado o en las terminales del país, y que fueron llamando la atención sobre el tema. Entonces, históricamente hay que ubicar que el tratado de extradición firmado entre Estados Unidos y Colombia es del 14 de septiembre de 1977, y es ahí donde Colombia se mete en la tarea de iniciar como una actividad ya secuencial de lucha contra los carteles de la droga.
que coincide un poco con el desarrollo de la guerra antidrogas que se estaba desarrollando en Estados Unidos. Entonces, por eso es que las noticias empiezan a aparecer en ese contexto. Pero definitivamente, ya el punto fundamental que se da es cuando Pablo Escobar ingresa a la política en el año de 1982 y estalla el problema del narcotráfico. Ese es como el primer momento, para que usted lo tenga muy claro en el contexto, donde las noticias eran simplemente de hallazgos de contrabando de cocaína o de contrabando de marihuana, pero no relacionadas todavía con los carteles de la droga. Se pone de pie, se limpia la cara. Frente a la oscuridad inclemente de criminales mentes, se levantó mi gente y se limpió la... Y estalla la guerra después del asesinato de Rodrigo Lara el 30 de abril de 1984. Y empieza una situación tensa que yo diría, a mi juicio, que es un momento muy difícil para el periodismo, porque es el momento donde el victimario principal de los periodistas fue el narcotráfico. Y uno puede estudiar muy claramente que a partir de la mitad de los años 80, casi hasta finales de los años 90, la mayoría de crímenes de periodistas estuvo asociado con temas de narcotráfico. Entonces, obviamente, se volvió muy complejo el momento de la cobertura del tema, pero no quiero hacer pensar de que los únicos que sufrían eran los periodistas, porque lo que estaba amenazada era toda la sociedad colombiana. Entonces, por igual, los arquitectos, los ingenieros, los policías, todos los sectores estaban amenazados porque habían carrobombas que estallaban y mataban gente inocente, pero no estrictamente que un blanco o estuvieran dirigidas a un blanco específico llamado periodismo. Haciendo periodismo investigativo, resulta lógico pues, recibir amenazas, eventualmente recibir atentados, recibir algo que es quizás lo de, entre comillas, lo de moda en el ejercicio periodístico, que es el material jurídico o judicial. Eso es inherente a este trabajo. En los 3 escenarios anteriormente planteados, pues sí, se han recibido ese tipo de circunstancias, pero yo lo que digo es que yendo un poco más allá de si son atentados, amenazas, montajes contra la familia, yo creo que eso es directamente proporcional al tipo de trabajo que uno realiza y no hay por qué victimizarse, sino por el contrario, seguir haciendo su trabajo, uno sigue haciendo el trabajo, porque pues obviamente esa es la naturaleza del mismo y requiere que si estamos en Colombia, que si estamos haciendo investigación, que si se está haciendo un trabajo sobre temas de narcotráfico, derechos humanos, corrupción y demás, pues es lógico que vengan esas represalias, producto precisamente de la naturaleza del mismo. Frente a la oscuridad inclemente de criminales mentes, se levantó mi gente y se limpió la cara. Aunque mi rostro es de barrio, de techo de lata. Sabiendo toda esta presión que ejercía el narcotráfico sobre el periódico y sobre ustedes como periodistas, ¿el Estado no brindó alguna garantía para que ustedes tuvieran cierta estabilidad, pudieran estar en teoría a salvo? Mira, ahí hay una cosa que lo confronta a uno mucho, y es que uno veía, por ejemplo, todos los días la caravana que traía escoltado a Juan Guillermo Cano y a Fernando Cano, que después de la muerte de su papá pues asumieron la dirección del periódico. Usaban chalecos antibalas. Ellos llegaban al periódico como astronautas, llenos de, bueno, con unos chalecos exageradamente grandes. Hoy en día la tecnología hace unos chalecos más decentes. Una camiseta de estas puede ser un chaleco antibala. No, en esa época era una cosa que les cubría hasta el cuello, ¿sí? Parecían astronautas, digo yo. Y era el momento de entrar y el momento de salir. Eso no es vida. Eso no es vida para nadie. Igual, nosotros cuando nos íbamos, cuando terminábamos el turno, salíamos en carros, a los carros se les quitaban los avisos del espectador. Eran carros que no tenían que tener ninguna identificación. Imagínense uno a las 3 de la mañana por ahí en una calle solitaria en Bogotá,
en un carro del espectador, pues fácilmente lo van pisteando y Claro, cualquier cosa puede pasar. Entonces eran medidas que yo recuerdo que siempre nos hacían unas recomendaciones de seguridad al entrar y al salir y a las horas en las que uno normalmente laboraba. Entonces yo recuerdo que en el periódico pues inclusive se intensificaron esas medidas de evacuación y de cosas por lo que pudiera pasar. Y pues era zozobra, ¿no? Al fin y al cabo. Uno porque sabía que tenía todos los días que hacer su trabajo. Y ya, uno a veces ni pensaba en eso. No pensaba pues en qué me va a pasar, ¿no? Uno sabía que se iba de su casa, pero no sabía si iba a volver. Se borre de tu mente en honor a nuestros muertos que cayeron vilmente. Yo estuve revisando prensa al respecto y al principio se veían con algo de curiosidad. Estamos hablando en épocas ya tan tardías como el año 83 o el año 84, antes del asesinato de Lara Bonilla. Encontraba uno en la prensa noticias como esta, que la gente tradicional de Pacho, Cundinamarca, había hecho una manifestación para recuperar las buenas costumbres del pueblo, porque un señor Gonzalo Rodríguez Gacha, obviamente el mexicano, estaba trayendo malas costumbres al pueblo con su discoteca Chihuahua, o que se encontró un rinoceronte en uno de las sedes de Linderena en Medellín. Pues obviamente se trataba de uno de los rinocerontes que estaba trayendo Pablo Escobar a la hacienda Nápoles. Es decir, o sea, Colombia se convierte en sede de los grandes carteles a finales de los 70, pero en realidad no es un problema sino hasta en el momento en que comienzan ya a incursionar fuerte en la política. Es decir, año 82, y que luego va a llevar en toda la pelea entre Pablo Escobar y el nuevo liberalismo, y que conduce al asesinato de Lara Bonilla, y ahí es cuando ya se comienza a tomar muy en serio lo que es el narcotráfico. Antes, como les comentaba, era principalmente un asunto más anecdótico que una preocupación de seguridad en el país, pese a algunos editoriales que llamaban la atención. Al respecto es que, como es lógico que fueron momentos muy difíciles, la postura que asumió el director del periódico, Guillermo Cano, pues sin duda fue, sin lugar a dudas, el primer periodista que evidenció todo el tema del narcotráfico, el tema de Pablo Escobar, de la infiltración de dineros en diferentes sectores por parte del narcotráfico, y fue quien recibió lógicamente todas las amenazas producto de ese tipo de denuncias. Eso generó inicialmente pues un proceso que se podría dividir en varias fases. El primero pues fue un proceso directo de confrontación, un proceso de denuncia en donde el periódico El Espectador y su director Guillermo Cano pues aparentemente evidenciaron algo que no muchos medios de comunicación hicieron. El Espectador fue pionero en ese sentido. Esta primera fase fue una fase de denuncia, después vino una segunda fase que fue ya de confrontación y de ratificación de ese tipo de denuncias, y la tercera fase pues lógicamente fue una fase de represalias con base en esas denuncias que hizo don Guillermo Cano, que básicamente pues culminaron por un lado en el atentado terrorista al diario El Espectador y por supuesto en el asesinato del director Guillermo Cano. Cuentan que esos momentos pues fueron momentos muy difíciles por parte de la redacción, se vivió un ambiente de tensión bastante complicado, pero en medio de ese entorno el periódico siguió afrontando su responsabilidad social. El Espectador era un periódico minoritario que asumía como su deber contar las actividades de los narcotraficantes en su época, y en ese sentido estábamos inclusive en contravía de lo que hacía el mismo Estado. Es decir, mientras el Estado negociaba con la mafia en Panamá, el Espectador estaba denunciándolo.
mientras el Estado negociaba su deuda externa, mientras el procurador se aliaba con los narcotraficantes con su oferta de pagar la deuda externa, Guillermo Cano estaba haciendo los debates para sacar a Pablo Escobar del Congreso, mientras el gran personaje de la política era Alberto Santofimio, Guillermo Cano estaba diciendo que él era un mafioso. Mientras el país estaba comprando sus medicinas en rebaja, en droga a la rebaja, el espectador estaba diciendo esto es un negocio de la mafia del cartel de Cali. Yo ingresé al Espectador en el mes de junio de 1984. En esa época ya se vislumbraba la infiltración del narcotráfico en muchas estructuras de la vida nacional. Y fue precisamente el Espectador quien comenzó a indagar y a investigar a fondo cómo era que se estaba dando este fenómeno. Bajo toda esta capa del narcotráfico, podemos decir que la información se veía manipulada por los mismos narcotraficantes. Hablemos de que existen formas de afectar la libertad de expresión y una son las amenazas de muerte. O sea, a nadie le gusta que por la naturaleza del oficio que desempeña lo amenacen de muerte. Y llegó el momento en que en el Espectador sentimos que había cosas que estaban, digamos, encima de nosotros. Comienza con el asesinato del corresponsal en Leticia, una persona muy vinculada a los círculos cívicos de la capital del Amazonas, y después comienza la intimidación a los corresponsales y a los consignatarios del periódico en Medellín. Entonces nos dimos cuenta que la cosa no estaba fácil, y pues el golpe que nos dijo que realmente estábamos en la mira del narcotráfico y específicamente del cartel de Medellín fue el asesinato de don Guillermo Cano. Vamos caminando, vamos avanzando, el sol de un día nuevo nos va iluminando. Rostros desconocidos, un dolor no merecido, llevamos una luz que apagar nadie ha podido. Rostro de mi gente, rostros sencillos, y punto decimos ante nadie me humillo. Nada nos detiene, ninguna presión. Bueno, Rodolfo, sabemos que tú trabajaste en El Espectador, en la parte de deportes, en toda esta época que tuvo Colombia del narcotráfico. Quisiéramos pues que tú nos explicaras cómo influyó todo esto del narcotráfico en el deporte, pues en el medio escrito. Bueno, primero hay que decir que el deporte, sin duda alguna, y especialmente el fútbol en Colombia, es uno de los grandes atractivos para toda la gente, por algo es el deporte más popular del mundo. Segundo, como el narcotráfico es un negocio que necesita de algo que todos sabemos, y es lavar el dinero que se consigue por ese medio, el fútbol fue una de las posibilidades que encontraron los narcotraficantes para poder lavar su dinero. Tercero, en esa vía había también una especie de lucha, llamémosla, regional, y esa lucha regional estaba centrada específicamente entre Medellín y Cali. Y en esa época pues había unos grandes equipos que eran exactamente Nacional y América. La historia del América es interesante en qué sentido, en el sentido de que el América siempre ha sido, o es un equipo de pueblo, es un equipo que se identifica con la gente de la barriada, y los Rodríguez Orejuela siempre fueron
hinchas del Deportivo Cali. Y ellos quisieron iniciar y empezar a lavar su dinero en el Deportivo Cali. Pero el Deportivo Cali es un equipo más bien prestigioso, que no se prestaba para esas cosas, y le cerró las puertas. Entonces los Rodríguez Orejuela dijeron, bueno, ahora como no nos dejaron entrar ahí para traer jugadores y finalmente pues lavar su dinero, entonces vamos a meternos en el América de Cali. Y por eso el América de Cali llegó a ser una de las grandes instituciones del fútbol en Sudamérica. De tal manera que, por ejemplo, uno veía la nómina del América de Cali y era perfectamente una selección de Sudamérica. Tenía jugadores como Gareca, Falcioni, Cabañas, Bataglia, Pascutini. Eran jugadores de primer nivel. Entonces, pues los narcotraficantes encontraron en el fútbol la posibilidad del lavado de dinero. Bueno, dado que el fútbol es tan popular y es tan importante, pues los medios de comunicación, ustedes se dan cuenta que el 90% son noticias de fútbol y el resto es de otros deportes. Entonces ahí empieza a ejercer una influencia importante eso del narcotráfico. Entonces era claro que, por ejemplo, había, no, por supuesto no voy a decir nombres, de hecho hubo personas que estuvieron comprometidas en eso, que de alguna manera el periodista se congraciaba con los narcotraficantes, ¿ya? Por muchísimas razones, por razones como cuáles. El América, al llegar a un nivel tan grande, el Nacional, al llegar a un nivel tan grande, empiezan a participar en Copa Libertadores, y pues el sueño de todo periodista que está en un medio y en un área como deportes, no necesariamente, también en economía, en política, pues es conocer el mundo, es viajar. Porque lo más interesante de un periodista, creo yo, y no ser el único, es uno ser enviado especial. Ser enviado especial es un privilegio y es una gran responsabilidad al mismo tiempo. Entonces, a veces los medios pues de pronto no tenían las facilidades, pero entonces los narcotraficantes, por su intermedio, lograban, por medio de pautas publicitarias, de alguna manera patrocinar esos desplazamientos de los periodistas, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues los narcotraficantes no eran solo, no permearon solamente al fútbol, permearon instituciones financieras, permearon al gobierno, permearon a políticos, permearon a mucha gente. Entonces ellos invertían en publicidad en los medios, o sea que los medios empezaban a enriquecer, porque recibían dinero por medio de publicidad de los narcotraficantes. De hecho, por ejemplo, El Espectador le alcanzó a pasar. Por ejemplo, el Espectador tenía pauta publicitaria del Grupo Radial Colombiano. Y el Grupo Radial Colombiano era de los Rodríguez Orejuela. Cuando El Espectador se dio cuenta de que eso era de los Rodríguez Orejuela, inmediatamente suspendió y no volvió a recibir avisos o pauta publicitaria del Grupo Radial Colombiano. La versión que surgió y por la cual se dice que Andrés Escobar fue asesinado fue por apuestas. Eso es lo que se ha vendido y eso es lo que se ha dicho supuestamente. Cometió un autogol y las apuestas en ese momento apuntaban a que Colombia era favorita, que estaba arriba, y entonces al él cometer el autogol, pues obviamente se vienen al piso las apuestas porque Colombia pierde ese partido. Entonces dicen que eso fue lo que le cobró el narcotráfico a él, ¿ya? Eso es lo que se dice. Y esto también lo digo simplemente porque es una versión que yo he sabido por algún otro lado, ¿cierto? Dicen que eso no tuvo nada que ver con eso, sino que tuvo que ver con algún lío y algún problema de orden de faldas. Okay. ¿Ya? Y algunos se cuestionan y dicen, por ejemplo, ¿qué hacía Andrés Escobar a tantas horas de la madrugada en un sitio donde se sabía que había narcotraficantes? Okay. Como para qué por qué estaba ahí. Ahora, ¿cómo podían saber ellos que él iba a estar allá y que tendría que llegar allá y planear para matarlo por eso? Y otra versión
es que simplemente, es decir, dicen que hubo una discusión precisamente por eso, de pronto porque alguien ofendió a Andrés Escobar, entonces empezó el alegato, empezó la discusión, y a raíz de la discusión, entonces pues Andrés Escobar salió a decir que porque, que quiénes eran ellos, que para qué lo criticaban, es decir, estaba en el lugar equivocado y se metió con personas con las que no se podía ponerse a discutir. Y al parecer también dicen, él no sabía con quién estaba discutiendo, eso dicen, no sabía con quién estaba discutiendo, se puso a pelear por ese autogol, porque allá parece que como puede estar alguna persona en un bar, en alguna parte, y empiezan a criticar, a decir, no, vea ese tipo tan malo, ese tipo no sé qué, y coincidió que él estaba ahí, pues él salió a defenderse, y con tan mala suerte que eran unos tipos que fueron los Gallón, que ellos sí, por supuesto, estaban vinculados al narcotráfico. Son proyectos que despiertan la solidaridad de gremio, es decir, los periodistas se solidarizan con sus colegas que han sufrido amenazas o que han sufrido muerte, y esa solidaridad se manifiesta en la decisión de seguir divulgando y denunciando lo que sus colegas caídos habían hecho. Entonces fue lo que se trató de hacer en Manizales. Eso presionó de alguna manera a las autoridades judiciales para que agilizaran las investigaciones. Ha habido detenidos, ya hay condenados por ese acontecimiento, pero en términos generales esas actividades son más simbólicas que efectivas. Es decir, que el proyecto Arizona, el proyecto Manizales, el pool de prensa en la época de Guillermo Cano, tienen un efecto mediático primero, muy sonoro, tienen un efecto simbólico y un poquito menos un efecto real en términos de presionar ante el Estado una acción más severa para condenar y para castigar a los responsables. No sé si tendrás de pronto conocimiento sobre el proyecto Manizales. También podríamos decir que eso no fue como lo suficiente o lo que necesitaba el país, la unidad que necesitaba el país. Probablemente esto no fue de mucha ayuda. ¿El proyecto Manizales es lo de Orlando Sierra? ¿O? Sí, señor, el asesinato de Orlando Sierra, el director del periódico La Patria. Igual, fue exactamente igual. Orlando Sierra le dijo a su hija una semana antes de ser asesinado, le dijo, si a mí me pasa algo, el que me manda a matar es este señor, y le dio el nombre y le dijo por qué, y la hija así lo declaró en el juicio. Realmente se hizo justicia, personas pagan cárcel muy poco tiempo y después salen a disfrutar del dinero que recogido no de manera tan honrada que digamos. Entonces, ¿dónde queda la decencia? Un periodismo que propende por decirle al país lo que le está pasando, por advertirle, por enviarle mensajes de advertencia y prácticamente termina crucificado. El caso de Orlando Sierra y el caso de Guillermo Cano son el reflejo de ese país que tenemos desafortunadamente. Tras el asesinato de Guillermo Cano, que él era el director del periódico Espectador, se generó una cadena de solidaridad que se llamó el pool de prensa. Pues quisiera que nos contaras un poco cómo se llevó a cabo y qué efectos tuvo en el país. Yo soy un poco escéptico al hablar de esta solidaridad de prensa porque el día del asesinato de Guillermo Cano y al día siguiente que se silenciaron todas las cadenas radiales, pues fue evidente la solidaridad, pero pasados los días el periódico volvió a quedar solo. O sea, eso no, que a mí me digan que fue, digamos, como la muestra fehaciente de una prensa unida frente al delito y frente a lo que se le venía encima a Colombia, no, yo no creo eso. Yo no lo creo seriamente porque
Yo estuve ahí y yo vi que al periódico lo dejaron solo, a nosotros nos dejaron solos después de los días de la muerte de Guillermo Cano, y viene el segundo golpe, que es la bomba que le colocan al Espectador, y nuevamente pues la solidaridad del mundo y corresponsales de todas las agencias, de todos los periódicos, llegaron hasta, a mí me tocó atender la prensa internacional, por ejemplo, cuando pusieron la bomba, y pues todo el mundo aterrado de la crueldad y hasta dónde podían llegar las amenazas de los delincuentes contra un medio de comunicación. Y lo mismo, a mí pues recordar que el periódico se la jugó entero por un país decente, y al final tuvo que, digamos, por presiones del mercado, venderse, tenerse que vender, salir de las manos que siempre lo tutelaron, en este caso pues la familia Cano. Pues a uno le da mucha tristeza, porque fue un periódico que, digamos, dio muestras fehacientes del costo que se asume cuando se quiere ser independiente y cuando se quiere hacer periodismo independiente en este país. Que hayan cambiado cosas. Hoy tenemos otro tipo de presiones, hoy hay otro tipo de mordazas sobre la prensa, y se siguen cerrando periódicos en todo el mundo. Digamos que con la ayuda de Alberto Bonadío, de Daniel Samper, se dio ese enfoque y se hicieron las publicaciones del pool de prensa, que no era un tema de solidaridad con el Espectador. Al Espectador no le servía de nada ese pool de prensa, ningún beneficio tenía el Espectador. Eso fue una idea desde afuera para alcanzar el Espectador, el nivel de denuncia que estaba teniendo el Espectador sin arriesgarse. Entonces era recibir información de otras partes, de manera que pudiéramos juntar entre todos los periodistas y contar la historia. Pero sin que se supiera que había habido alguien del Tiempo o alguien del Espectador, porque tenía mucho miedo. Teniendo en cuenta que realizar cualquier tipo, pues, de investigación sobre el narcotráfico en Colombia era un tema bastante delicado y peligroso para los periodistas, ¿cómo se llegaba a hacer el trabajo de campo? O sea, ¿existía algún tipo de infiltración por parte de los periodistas en los carteles? ¿Cómo se realizaba? Mire, nosotros, los periodistas del Espectador, terminábamos siendo anónimos. Cuando viajábamos a cubrir algún acontecimiento relacionado con el tema del narcotráfico, viajábamos sin la credencial del periódico, sin el carnet. Teníamos que camuflarnos entre los demás periodistas, no decir quiénes éramos, no boletearnos, como se dice, no llevar reportero gráfico. Fue una época en la que nos tocó hacer un periodismo muy underground, si se quiere, si vale de pronto el término, muy escondidos. Yo recuerdo mucho que cuando capturaron en Palmira a Jorge Luis Ochoa, que andaba en un Jaguar destapado, eso no se ve todos los días en las carreteras de Colombia, y lo detienen. A mí me envían de Bogotá a Cali, y me toca hacer una labor muy extraña, ¿no? Y era de ir y pararme frente a la cárcel de Palmira, a esperar que se dieran declaraciones de las autoridades judiciales o de los abogados del sujeto, y no decir quién era uno, ¿no? Entonces los colegas de aquí de Cali lo conocían a uno
pues porque ya había venido uno en otras épocas y a cumplir otros eventos. Pero yo sí les dije, vean, decía que el gerente de la oficina del Espectador aquí en Cali, con tono suplicante, me dijo esa noche que llegué aquí, me dijo, por lo que más quiera, a nosotros nos han amenazado con ponernos una bomba aquí en el Espectador. Le pido por favor que cuide mucho lo que dice. Y entonces a mí me asustó eso, a mí me asustó terriblemente porque era el trabajo de muchas personas que vivían del periódico aquí en la ciudad y que de un momento determinado le ponen una bomba y se te acabó el trabajo, se te acabaron todas las cosas que tú has tenido en la vida, sencillamente por decir la verdad, y eso duele mucho. Entonces, de todas maneras, pues ya nos habían, no recuerdo exactamente si fue antes o después, que en el mismo día matan al consignatario y al gerente de la oficina en Medellín, el mismo día. Entonces yo recuerdo mucho que esa tarde cuando yo llegué al periódico, subió don Gabriel Cano, el presidente de Cano y Sasa, y allí frente a todos en la redacción del periódico nos dijo que los que quisiéramos irnos, pues que él lo entendía perfectamente, pero que los que nos quisiéramos quedar, que lo único que nos podía ofrecer el periódico era un seguro de vida. Entonces, imagínese usted. Qué delicado. Prácticamente decidir uno si se va o si se queda de un medio, dependiendo del grado de miedo que usted pueda tener. Yo recuerdo que estaba recién casado y tenía un hijo pequeño, tenía 1 año, y mi esposa una vez angustiada me dijo que porque no renunciaba, que a nosotros nos iban a matar. Sin embargo, nosotros en la redacción del periódico teníamos unos equipos multipropósito. Nosotros hacíamos muchas cosas en conjunto, o sea, había una cabeza visible en el área de judiciales, fuera don Luis de Castro, el mismo Juan Guillermo Cano, quienes, digamos, nos daban la línea de trabajo y todos aportábamos un poquito, todos teníamos que investigar una parte. Entonces era una forma de cubrirnos también, ¿no? Porque no firmábamos nada, o sea, nadie firmaba nada, porque pues imagínense, queda uno ahí expuesto, ¿no? Sí, claro. Entonces todos trabajamos y era responsabilidad de todos, y no es que lo hubiéramos declarado así abiertamente, pero sabíamos que en el momento en que tomaran alguna represalia, pues lo hacían era por lo que en conjunto lograba el periódico con sus denuncias, porque el periódico no paró, el periódico siguió adelante. El día de la bomba recuerdo mucho que aparecieron los viejos canos, don Alfonso, don Gabriel, apareció también José Salgar, y en máquinas de escribir sacaron los editoriales en las columnas ese día, y eso me dio a mí la idea de que era un periódico que no se arrugaba y que iba para adelante. Porque la cocaína es la bomba atómica de Latinoamérica.